Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Les cuento que esta semana vamos a trabajar patrones de multiplicación y división en tablas. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación. En la clase anterior estuvimos trabajando patrones de sumas y restas en tablas. Esta semana vamos a trabajar algo muy parecido, solamente que vamos a utilizar la operación de la multiplicación y división. Dice así: los patrones numéricos de multiplicación o división pueden representarse en tablas, en las que el patrón se observa entre los datos registrados en las filas o en las columnas. Ejemplo: en la siguiente tabla se muestra la cantidad de preguntas que hay en cada etapa de una olimpiada de matemáticas. Como podemos observar, la tabla dice cantidad de preguntas por etapa. ¿Qué nos está diciendo la tabla? En la etapa 1 hubieron 4 preguntas. En la etapa 2 se realizaron 8 preguntas. Y en la etapa 3 se realizaron 16 preguntas. ¿Cuál fue entonces el patrón de esta tabla? Fue multiplicar por 2. Ahora veremos un ejemplo de patrones de división en tabla. Dice así: en la siguiente tabla se muestran los puntajes obtenidos por 3 competidores al inicio y término de una etapa de un videojuego. Como podemos ver en la tabla, ya está el jugador 1 que inició su juego con 100 puntos y terminó el juego con 20. El jugador número 2 inició su juego con 30 puntos y terminó el juego con 6. Y el jugador número 3 inició su juego con 50 puntos y terminó su juego con 10 puntos. Como podemos ver, el patrón aquí utilizado fue dividir los puntajes por 5. Ahora vamos a ver algunos ejercicios para que puedas comprender un poquito más. El primer ejemplo dice: en los colegios de una ciudad han organizado un campeonato de atletismo. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de estudiantes que clasificó cada semana. O sea, aquí tenemos la cantidad de estudiantes que participaron. Nos dice la tabla que en la semana 1 participaron o que hubieron 1000 clasificados. En la semana 2 nos dice que hubieron 100 clasificados. En la semana 3 hubieron 10 clasificados. Y en la semana 4 hubo 1 clasificado. Observa bien la tabla para contestar estas preguntas. ¿Cuántas semanas duró el campeonato de atletismo? ¿Cuántas semanas? Muy bien, duró 4 semanas, ¿cierto? Y ahora, viendo esos datos, ¿qué patrón se utilizó en la tabla? ¿Qué patrón utilizamos en la tabla para tener esos resultados? Muy bien. El patrón que se utilizó fue dividir por 10. Vamos a ver otro ejercicio. Y dice:
La tabla muestra los resultados que ha obtenido Martina al competir en las Olimpiadas de Matemáticas de su colegio en los últimos 5 años. Dice que en el primer año obtuvo 2 respuestas correctas, obteniendo un puntaje de 30. El segundo año obtuvo 3 respuestas correctas, obteniendo 45 puntos. El tercer año obtuvo 6 respuestas correctas y obtuvo 90 puntos. En el cuarto año, 7 respuestas correctas, obteniendo 105 puntos. Y en el quinto año que participó, obtuvo 10 respuestas correctas, con la cual logró un puntaje de 150. Ahora, viendo tú la tabla y los datos que están en esta tabla, ¿qué patrón crees tú que se utilizó? ¿División o multiplicación? Muy bien. Se utilizó el patrón de multiplicar por 15. O sea que por cada respuesta multiplicábamos por 15. Y el último ejercicio dice así: en un concurso de conocimiento, las reglas son las siguientes. Se inicia con 64 puntos. Por cada respuesta errónea se disminuye a la mitad el puntaje. Finalmente, quien queda con un punto pierde. El animador del concurso confeccionó la siguiente tabla de puntajes para calcular con cuántas respuestas erróneas un jugador perdía. En la tabla entonces tenemos la columna de cantidad de respuestas erróneas y el puntaje. Nos están diciendo que por cada error vamos a disminuir la mitad del puntaje. O sea que si tenemos 0 respuestas incorrectas, vamos a tener el puntaje total, que son 64. Pero si tenemos una respuesta errónea, el puntaje va a ser la mitad, 32. Si tenemos 2 respuestas erróneas o malas, el puntaje va a ser 16. Si tengo 3 respuestas, el puntaje va a ser ¿cuánto entonces? Si tengo que disminuirlo a la mitad. Muy bien, 8, ¿cierto? Porque la mitad de 16 es 8. Ahora, si tengo 4 respuestas malas, ¿qué puntaje voy a obtener? 4. Si tengo 5 respuestas malas, ¿qué puntaje? 2. Muy bien. Y si tengo 6 respuestas malas, ¿qué puntaje voy a obtener? ¿La mitad de 2? 1. Muy bien. Entonces, respondamos ahora las preguntas. ¿Cuál es la operación que utilizó el animador para realizar la tabla? ¿Qué operación utilizamos? Suma, resta, multiplicación, división. Muy bien. Dividir por 2, ¿cierto? Porque nos estaba diciendo que teníamos que disminuir a la mitad el puntaje. Y en la segunda pregunta dice, ¿con cuántas respuestas erróneas una o un participante pierde el juego? Con 6 preguntas malas, ¿cierto? Porque ya al tener un punto es porque nos estaban diciendo que se perdía. Muy bien, niños.
Bueno niños, espero que hayan entendido la clase, que les haya quedado claro cómo se hacen los ejercicios y los invito ahora a realizar las actividades que les envié. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima clase. Que estén bien. ¡Chao!